buenas, ¿cómo están? ¿Cómo se la están pasando en este día? Espero estén muy bien. Sean bienvenidos otra vez a otra transmisión de charla. En esta ocasión toca una charla en la cual pues una amiga de este canal, alguien muy querida, viene a presentarnos una nueva obra que acaba de publicar. Eh, ¿Quién mejor que ella para que nos platique de qué trata, de qué va? Pero antes no se me olvide, por favor, no sea malito, regálenos un like, suscríbase al canal, píquele a la campanita de las notificaciones, comparte este video, ayúdenos a llegar a más audiencia compartiendo este video, por favor, y así nosotros poder seguir generándole contenido de este tipo. ¿Para qué? Pues para que no nos veamos en la penosa necesidad de cerrar el changarro, por favor. Échenos una manita compartiendo el video y pues vámonos a lo esencial. Está con nosotros Noelia Recalde. Ya le mandamos acepte. A ver. Eh, Noé, ¿me ves por ahí? Muy bien, Hola Noé, ¿cómo estás? ahora sí, esperamos que puedes poner todo bien. Hola Mario, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Tú cómo has estado? Cuéntanos. Me alegro, muy bien, espectacular. Ayer presentando la nueva novela en la Feria del Libro de Buenos Aires. Así que bueno, nada, vamos a hablar un poquito de eso. Exacto. Bueno, pues es como tú lo mencionas, una nueva novela, un nuevo libro. Eh, Cuéntanos de qué va. Bueno, tiene muchísimos temas, pero el fundamental, el tema principal de esta novela, que primariamente es una saga, son 3 tomos, ¿sí? El que salió ayer, en realidad ya salió la semana pasada, pero se presentó ayer. Como decía, en la Feria del Libro es el primero, después faltan 2 más, y es una saga que trata fundamentalmente sobre la reencarnación, sobre la teoría de la reencarnación, no en la actualidad, sino como se la tomaba en el siglo VI antes de Cristo, en el mundo de Pitágoras, del gran Pitágoras de Samos, un filósofo griego antiguo. Oye, pues es un tema, para empezar, bastante controversial, ¿no? Antes que otra cosa, ¿de qué, el nombre del libro, cuál es? ¿Dónde lo podemos conseguir? Si hay distribución internacional o solo allá en Argentina. No, 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 claro que sí. Por este Instagram por el que estamos conectados, Espíritu Transmigrado, pueden conseguirlo, simplemente tienen que escribir y lo enviamos al exterior, en caso de que se necesite en el exterior. Eh, También está en Mercado Libre, ¿sí? En Argentina nosotros manejamos mucho Mercado Libre, así que Mercado Libre distribuye a todo el país. Es un libro relativamente muy accesible a nivel precio. Así que bueno, esos son los medios por los que nos pueden conseguir. También en Editorial Sofía, que es la editorial que lo publica. Perfecto. Oye, entonces, pues entrando un poco en la materia, ¿por qué este tema? ¿Por qué hacer pues el proyecto de una saga hablando de estos temas, como tú lo mencionas, de hace muchos años atrás? Bueno, eso tendría que incluir gran parte de mi vida. Este libro es un proyecto que nació hace unos 10 años más o menos, cuando yo inicié mis estudios en filosofía en el Colegio Máximo Jesuita de San Miguel. Eh, Como decía ayer mientras presentaba el libro en la feria, me enamoré de este filósofo Pitágoras y de toda su concepción numerológica y cosmológica acerca del mundo y del universo. Este, pero fundamentalmente tomé toda la concepción pitagórica para el lado que me convino, digamos, y lo llevé para el lado del amor, ¿no? Del amor fraternal. Este es un libro, es una novela, ¿sí? No es un libro meramente académico, sino que es una novela, es una saga que trata sobre el amor fraternal, que trasciende los tiempos, trasciende las épocas, trasciende las vidas. Un libro que trata de tocar un poco cómo las almas son eternas, como la muerte no existe, cómo vamos pasando de una época a la otra, sanando y evolucionando, y cómo los vínculos más importantes, como diría Brian Weiss, nunca se pierden, sino que se sostienen, y tendemos a reencarnar con el mismo grupo de almas, ¿sí? Entonces, es un tema muy extenso, claramente. Eh, pero antes de que me hagas una próxima pregunta, Mario, que ya te veo ahí con ganas, eh, te veo ahí, te veo ahí. Este, el tema principal del libro es el amor fraternal
trascendiendo todas las épocas, ¿sí? Por eso cuando hablo de reencarnación no es solamente toda la concepción cosmológica, numerológica del gran Pitágoras, sino el concepto que trae a la vida, el concepto que se trae a la vida, ¿no? ¿Sí? Que es el del amor fraternal. Ok, oye, eh, primeramente, ¿para quién está enfocado este libro? ¿Es un libro para cualquier público? ¿Algo ya especializado? ¿Necesitan conocimientos previos? ¿Mayores de edad? ¿Todas las edades? ¿Para qué es? Bueno, ahora que dijiste mayores de edad, venía diciendo que sí a todo, pero el libro tiene algunas partes muy fuertes, ¿sí? Así que eso ya va a depender más de... Yo diría que los padres primero lo lean y después se lo pasen a sus hijos, porque tiene algunas partes un poco fuertes. O sea, es un libro que está escrito como si fuera una serie de Netflix, ¿no? Con todas las partes que tiene muy específicas. No es un libro para niños, no es un libro tal vez para adolescentes, más para adolescentes, pero para adolescentes ya un poquito más avanzados, no el niño que está pasando a la adolescencia. Sí, es un libro que no necesita conocimientos previos, que cualquiera lo puede leer y adquirir y es de fácil entendimiento. Cuando lo estaba escribiendo, comenzando a escribir, eh, un conocido de mi universidad me dijo, no lo hagas tan técnico porque te reducís el público. Y es cierto. Así que lo que hice fue sacar como tecnicidades, ¿no? de la escritura, porque lo importante, lo que se quería transmitir, yo quería que se pudiera transmitir a todos, claramente. Al fin y al cabo, para hablar Ok, de amor no se necesitan muchos tecnicismos. digo, es un lenguaje universal a final de cuentas, ¿no? Totalmente, totalmente. Se hable muy complicado, poco complicado, el amor es el amor. Oye, ¿qué esperas tú que el público reaccione o diga una vez que leyó tu obra? Con qué sabor de boca los quieres dejar? Me gustaría que se quedaran como me he quedado yo con tantos otros libros que he leído, como con esa pasión y esa necesidad por seguir, ¿no? Ya, como había comentado, es una saga, son tres, entonces es como que termina, lo escribí yo, no es que lo puedo alabar tanto, pero es como que termina como con ese sabor a más, ¿no? Así que es como, termina en una parte que vos decís, bueno, como me ha pasado a mí con otros, me encantaría seguir leyendo, ¿sí? Como que quiero ver qué pasa en el próximo. Sí hay que tener en cuenta que es un libro que arranca siendo de época, con esto me refiero a que empiezo a escribirlo en la Noruega del 1500, ¿sí? Del siglo XV, después de Cristo. La segunda parte es un libro más abocado a la actualidad, donde pasan una serie de acontecimientos en base a los personajes del primer libro, está todo interconectado. Y en el tercero nos vamos de nuevo para un mundo antiguo, ¿no? Como que se vuelven a resolver asuntos en el pasado. Ok, y bueno, abarcas o ahondas sobre temas de la reencarnación y ese tipo de cosas, como tú lo mencionas, desde un punto de vista antiguo. Uh -huh. ¿Cuál es la diferencia entre ese punto de vista de antes y el punto de vista que podemos llamarlo moderno? Tecnicismo capaz. Eh, no, Sí, estoy acá. ah, Me quedé si me congelada. oyes, Sí, como sí, que perfecto. se nos fue la señal. Ok, te preguntaba, ¿cuál es la diferencia entre el concepto antiguo y el concepto moderno? De reencarnación. Sí. Bueno, te decía que eso es una parte fundamental. Tenemos un poquito más en los tecnicismos, porque para el que no pertenece al mundo de la filosofía antigua, cuesta un poquito de entender. La teoría de la metempsicosis es la teoría de la reencarnación en la antigüedad. No son lo mismo, ¿sí? La teoría de la reencarnación actual, que es tratada más por psicólogos y psiquiatras, ahora voy a hablar un poquito de eso, es una teoría que parte de que nosotros, el ser humano, cumple una determinada finalidad en la Tierra de evolución y parte hacia un nuevo plano y esa alma vuelve a reencarnar, ¿sí? Vuelve a este mundo a continuar con aprendizajes. La teoría de la metempsicosis antigua es más el famoso Auroboros, la serpiente que se come su propia cola, es el eterno retorno de las almas. Es como que las almas van y vienen, van y vienen, van y vienen, y esto nunca tiene un final. De ahí
el concepto numerológico de Pitágoras, que él consideraba que el mundo tenía un comienzo y tenía un fin. Pero cuando finalizaba, este mismo Big Bang, que se desplegó hasta profundidades o dimensiones inalcanzables, en algún momento colapsa de nuevo, vuelve a cerrarse y se vuelve a expandir. Esto es el comienzo y el fin de todo. ¿Sí? Así que son dos teorías, la metempsicosis antigua y la reencarnación actual, son dos teorías distintas, pero que plantean similarmente lo mismo, ¿no? Este eterno retorno, esta ida y vuelta de las almas en pos del aprendizaje y la evolución universal. ¿Se llega a acabar en algún punto, que se llegue a cortar este círculo como lo mencionas? Ve ahí la diferencia entre estas dos teorías. Para la metempsicosis antigua, no. El eterno retorno es eterno, valga la redundancia. Para la reencarnación actual, sí. Se llega a un punto las almas llegan a un punto de evolución que ya no necesitan volver a encarnar. O si vuelven a encarnar, ya, esto depende mucho de las teorías, hay muchas teorías, pero depende más del grado de evolución que tengan, pueden elegir nacer en otros universos, en otros mundos, en dónde quieren nacer y de qué manera, de qué forma, en qué cuerpo, si quieren un cuerpo o no, si ser seres espirituales o no. Este es un tema que trata mucho Brian Weiss, eh, psiquiatra de la Universidad de Miami, director del Hospital Internacional de Miami. Bueno, él fue un poco el precursor de la teoría de la reencarnación en Occidente, y con él otros más que fueron previos, ¿no? Como Jim Tucker, Ian Stevenson. Bueno, nada, son personas que estuvieron trabajando, psicólogos y psiquiatras, catedráticos, que estuvieron trabajando mucho el tema de la reencarnación en Occidente. Pero fundamentalmente fueron a buscar información a Oriente, que es de donde nace prácticamente todo. Esa fue otra de las maravillas de Pitágoras, ¿no? Según la leyenda, el haber recorrido prácticamente todo el Oriente y haber venido con todas las teorías de los sabios de Oriente a Occidente. O sea, que esto es todavía más antiguo que la concepción que dio Pitágoras. Claramente, sí, sí. Los babilonios un siglo antes de Pitágoras ya hablaban de la reencarnación y en Oriente tiene más de 6.000 años previos a Cristo. Previos a Cristo porque nosotros empezamos a contar el tiempo en Occidente a partir del nacimiento de Jesús, ¿no? Pero bueno, para ellos es muchísimo más lejano. Sí, sí. El Oriente tiene el tema de la reencarnación como algo súper normalizado, pero para nosotros es chino. Oye, es posible, ahorita como lo mencionas, de este tema de un círculo interminable, ¿es posible recordar lo que se hizo antes de comenzar este nuevo ciclo? Sí, esas son preguntas que me entusiasman y también son peligrosas, porque puedo estar acá 3 días. Sí, 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 claramente que sí. De hecho, ese fue el hallazgo o el descubrimiento del antiguamente ascético Brian Weiss, ¿no? Una persona completamente dedicada a la ciencia, es un psiquiatra de Miami, con los mejores títulos en las mejores universidades, que una vez una chica, Catherine, no es su nombre original, pero bueno, él le pone Catherine como para escribir un libro sin nombrarla, se le sienta en el diván y entrando en estado de hipnosis, comienza a relatar 86 vidas pasadas. Esto a lo largo de 3 años, ¿no? A lo largo de 3 años de una terapia profunda, ella sufría, bueno, muchas dolencias, ansiedad, creo que en su momento algo de depresión, falta de sueño, etcétera, y fue sanando todo esto a partir de que fue recordando. Con esto, ¿qué queremos decir? Que hay determinados patrones de comportamiento que atraemos hasta estas vidas, ¿no? Que en realidad tienen una base de nacimiento en otro tiempo histórico, ¿sí? Tranquilamente esas bases de nacimiento pueden ser en esta vida, en el útero materno, en la niñez, en la infancia, pero hay muchos otros casos donde la persona no encuentra la sanación a determinados conflictos en esta vida y retorna a otras mediante hipnosis, mediante regresiones. Así que sí, los que más recuerdan, y estos son los estudios de Jim Tucker, son los niños. Los niños que recuerdan vidas pasadas, creo que es el libro de Ian Stevenson. Los niños hasta los 7 años no distinguen todavía entre la fantasía y la realidad más plena, ¿no? Entonces su mundo es como que divaga entre un estado y otro,
por eso siempre digo que hay que escuchar mucho a los niños, y tienden a decir cosas que muchas veces son como fuentes grandes de información, ¿sí? Para descubrir en qué otro momento esos niños han vivido, han estado, o cuáles serían posibles futuros traumas, ¿sí? Que traen aparejados de otros momentos. Hay muchos casos, muchos. Como Oye, este niño que... pero me surge una pregunta. Sí. ¿Cuál es la finalidad de estos ciclos? O sea, se cierra uno, comienza otro, ¿como para qué? La única pregunta que no podría responderte a eso, y porque en realidad nadie la sabe, es por qué comenzaron todos esos ciclos, ¿no? La Iglesia Católica presenta la historia de Adán y Eva, ¿no? Como el comienzo de todo. Alguien se comió una manzana y fue el caos y el desastre, y bueno, desde ahí en adelante empezó todo. Pero fundamentalmente, por lo menos, las conclusiones que se han sacado de las regresiones de estos grandes estudiosos de la reencarnación son siempre las mismas: la evolución del alma. La evolución del alma, que no sabemos tampoco por qué está involucionada, ¿sí? O por qué cayó ese concepto de caída, de pecado universal, de comienzo de un ciclo de reencarnaciones que nadie sabe por qué comienza, pero se supone que la consecución de estas vidas es para la superación, la evolución álmica, bueno, el conocimiento profundo. Pero te lo pregunto de una manera un poco más personal. ¿Cómo calificarías tú esta evolución? O sea, ¿cómo dices si ha evolucionado, no ha evolucionado, en base a qué? ¿En base a qué? Ajá, o sea, ¿cómo le das una calificación a algo para saber si evolucionó o no? Eso es un poquito difícil porque hay muchas personas que parecen muy evolucionadas y en realidad lo que presentan es toda una máscara, ¿no? Y hay muchas personas que en realidad son muy evolucionadas y prácticamente están tan fuera del mundo que no se las conoce. Eh, yo creo fundamentalmente que los símbolos de evolución son la empatía profunda y constante por el sufrimiento ajeno, por el dolor del otro, eh, la presencia en la vida de los demás, eh, nociones claves y básicas como el amor, ¿no? Que todo el mundo habla del amor, pero creo que nadie entiende demasiado bien a qué se refiere, ¿no? El estar presente en la vida del otro, el cuidar del otro. Yo creo que esos son rasgos, bueno, muchos sacerdotes, por decir sacerdotes, hay muchísima gente que hace lo mismo y no son sacerdotes, ¿no? Pero muchos sacerdotes de estos que están dando vueltas por los lugares más carenciados, capaz del mundo, tratando siempre como de ser una luz en el camino de mucha oscuridad. Eh, Personas como quien le tomó la foto a Alan Kurdi, el niño este sirio que murió en las playas de Turquía hace unos años cuando comenzó la guerra en Siria, cayó de una patera, de un bote en movimiento y quedó muerto en la playa, y una periodista de la Tercera tomó una foto como para concientizar sobre la locura de la guerra. Creo que esas personas muy evolucionadas están en determinados lugares haciendo cosas específicas y particulares en momentos determinados, ¿no? Y ahí creo que es donde se ve la evolución de la gente. Ok, entonces, eh, mencionas también elementos de religión. ¿Tiene que ver esta concepción de Pitágoras con esta concepción moderna y la concepción religiosa de una reencarnación? ¿Están entrelazados o son situaciones aparte? Me preguntas si la reencarnación tiene algo que ver con toda una teoría religiosa. Ajá. En realidad no. En realidad el concepto de reencarnación nace en Oriente, aparece en los primeros Vedas antiguos, ¿sí? Y es más que nada toda la concepción cultural de un pueblo, ¿sí? Ahora, como es la concepción cultural de un pueblo, eh, y tiene mucho que ver con lo espiritual, ¿no? Porque habla de la consecución álmica a través de los periodos del tiempo, entre paréntesis el tiempo no existe. Lo han tomado muchos monjes, curas, sacerdotes, lamas, dependiendo cómo sea la concepción religiosa en determinadas religiones en distintos lugares del mundo. Este, Hola Jota, ahí justo un amigo mío se unió. Hice un pequeño paréntesis. Entonces, muchas religiones lo han tomado como concepto, pero bueno, no es
particularmente un concepto religioso. De hecho, Pitágoras era una simple persona que, según cuentan las leyendas, porque de él no se sabe ni siquiera si existió, pero según cuentan las leyendas y los pitagóricos posteriores, caminó por todo el Oriente, fue iniciado en los cultos egipcios, en los cultos hindúes, estuvo dando muchas vueltas conociendo, ¿no? Conociendo todas las concepciones de toda esta gente tan avanzada y tan evolucionada, y todas esas teorías las trajo a Occidente. Y lo que él formó, de hecho, no fue un lugar religioso, si se quiere, sino una escuela, ¿no? La escuela pitagórica de Crotona, que después, bueno, según se sabe, quedó en llamas, en ruinas. Donde instruía a las personas que él consideraba que estaban preparadas a nivel alma, hoy diríamos psicológicamente, ¿no? Pero en su momento a nivel alma para ingresar. De hecho, hubieron personajes bastante importantes que no fueron admitidos por él mismo, por no considerarlos a la altura, ¿no? No es un dato menor, él aceptaba niños, familias enteras, mujeres, o sea, cualquier alma, que esto también fue algo que me llevó y me inspiró mucho a conocer en profundidad este personaje, histórico o no, no lo sabemos, incluía cualquier alma, era importante y podía llegar a la evolución, ¿sí? Oye, tocando ese tema que estás diciendo, trasladándolo a la época actual, ¿qué Sí. paradigmas o qué prejuicios debemos quitarnos para, si queremos ahondar en estos temas, para comprenderlo mejor? ¿Qué debemos hacer a un lado de los conocimientos previos que a lo mejor traemos arrastrando y nos impedirían entender este tema de la reencarnación? Lo que tendríamos que dejar de lado para entender un poco el tema de la reencarnación, y la reencarnación también es un tema a dejar de lado, es la verdad. La verdad no existe. Si yo te digo que la reencarnación es verdad, no es cierto. Si yo te digo que el concepto de resurrección que tiene el cristianismo es verdad, no es cierto. Si yo te digo cualquier cosa, no es cierto. O sea, todo lo que nosotros consideramos una verdad, en realidad es el producto del ego por necesidad de tener información que avale nuestra existencia. Punto. Yo creo en la reencarnación. Yo busco información que avale lo que yo creo y considero. Yo espero que exista la reencarnación. O sea, si hay algo que tenemos que dejar de lado, si queremos ahondar en círculos que no son los culturales, es lo que consideramos la verdad. La verdad en sí no existe, la verdad nunca es objetiva, siempre es subjetiva, ¿sí? Depende de cada uno. Ok, entonces, estos temas en la actualidad se vienen manejando igual en escuelas o donde más se puede encontrar este tipo de conocimiento. Ya sabemos que una gran opción es contigo, eres una experta en el tema, pero para los que pues estamos lejos de tu ciudad, ¿en dónde más se imparten este tipo de cosas? Como te decía al comienzo, es un poquito difícil. Para meternos un poco en estos temas, por lo menos en Argentina está la Escuela Argentina de Regresiones a Vidas Pasadas, en donde, bueno, yo estoy tomando la formación ahora, la formación holística. Hay estudiosos como la primera discípula de Brian Weiss en la Argentina, actualmente está en Argentina porque está presentando un libro en la Feria del Libro, pero si no vive en California y ella hace regresiones, Liliana Holman, quien ha sido mi psicóloga, tengo el agrado de decir, durante muchos años, un ser de luz completamente inspirado. Bueno, habría que buscar escuelas y lugares que toquen el tema de, perdón, de las regresiones a vidas pasadas. En Argentina tenemos la Escuela Argentina de Regresiones a Vidas Pasadas, creo que la Universidad de Palermo, me parece, también acá en Argentina, tiene una licenciatura para la paz, que por lo general es tomada por sacerdotes, aspirantes al sacerdocio. Bueno, como decía, no son muchos los que están en estos temas en Occidente. Si vamos a Oriente vamos a encontrar vestigios de reencarnación por todos lados. Si nos quedamos acá, bueno, va a ser un poquito difícil, pero no imposible, ¿no? Hay mucha gente especializada en estos temas. Claudia Oye, de Vicente. y así como hablamos de esto, de estas personas o los lugares donde encontrar el conocimiento, ¿podrías comentarnos, digamos, alguna especie de red flag para cuando encontremos lugares y que no sea, si sin caer
la charlatanería, sin caer en el engaño, porque pues este es un tema, híjole, bien complicado, ¿no? Muy complejo de entender, entonces podemos ser presa fácil de algún farsante, algo. ¿Cómo identificarlos para no caer en eso? Es que no te podría decir qué manera hay de no identificarlos porque de chantas, como decimos en Buenos Aires, está lleno. Hoy en día todos tiran las cartas, todos son chamanes, todos son videntes, mediums, y todos conocen, saben cómo hacer hipnosis, regresiones, etcétera. Eh, Creo que algo que sí te podría decir a tener en cuenta es lo que se dice sobre esa persona. Si es alguien que salió así de la nada y no se tiene un determinado conocimiento sobre esa persona, no entrar. Si es una escuela seria, ¿no? Como la escuela de regresión a vidas pasadas que hay acá en Buenos Aires, que la directora, como te decía hace un minutito, es Claudia De Vicenzi, y es una psicóloga clínica licenciada y se dedica a regresiones y hipnosis, sí, por ejemplo, ¿no? Como buscar antecedentes. Eso creo que está muy claro. Si me lo recomendó la tía de la hija de la sobrina de la señora que está acá a la vuelta y tira las cartas, y yo diría que probá, pero lo más probable es que tires el dinero. Estas son cosas serias, ¿no? Estas son cosas serias y entrar en hipnosis y permitirle al otro que te lleve por este camino de sanación, de apertura de conciencia, de la famosa anastasis, como decía Pitágoras, o en términos nuestros, conciencia continuada, este despliegue de la conciencia, una vez que nosotros entramos en estado alfa, que es un estado de meditación profunda, y por tanto se despliega el inconsciente y lo que decimos lo decimos desde un lugar un poco más oculto, ¿no? No desde la plena conciencia, y allí es donde, bueno, donde salen los traumas, las cuestiones que tenemos ocultas y que necesitamos evidentemente sanar. Eso no es una tarea o no es un trabajo que se le relegue a cualquiera, ¿sí? Por eso es muy importante buscar personas serias. Oye, ahorita que tocas temas de hipnosis, todo esto, ¿puedes explicarnos en español sencillo qué es la hipnosis? Sí, la hipnosis es un estado de relajación profunda, básicamente. Muchas de las personas que entran en hipnosis entran en estado alfa, ¿no? Que está el estado beta, alfa, teta y delta, ¿no? Dato de color, que no es tan de color y es muy importante, el estado eh, delta, que es el último, ¿sí? Es un tipo de meditación profundísima que no llegan a veces ni siquiera los monjes tibetanos más preparados, es el estado de la muerte. Es un estado donde la conciencia entra en un letargo continuo y profundo, ¿sí? Continúa. O sea, sigue por siempre y para siempre. ¿Mm? De ahí que la teoría de la reencarnación o de la consecución recta de la conciencia es muy posible. Como decía antes, las verdades no existen, pero es muy posible, ¿sí? Perdóname, Mario, que siempre termino yéndome por las ramas porque me entusiasmo. ¿Cómo era tu pregunta? ¿Qué te... Sí, ay, ya hasta ya He me visto hice la bolas. piel. Sí, no, era más que nada que era la hipnosis. Y te quiero añadir una más, ¿no? ¿Existe algún riesgo, sí, alguna consecuencia grave por este tipo de prácticas? No, no. Una de las características fundamentales de la hipnosis es que vos siempre tenés el control, ¿sí? No es ese tipo de hipnosis que ha hecho Hollywood, donde alguien te pone un péndulo, hace esto, vos entras en coma profundo y te perdimos para siempre. No, no es así. Siempre tenemos el control sobre nuestra mente. De hecho, si no tuviéramos el control, no podríamos estar manteniendo una conversación con la persona que nos está hipnotizando. ¿Sí? De lo que se trata la hipnosis es de entrar en un estado más profundo de conciencia, ¿sí? Abandonar un poco el plano consciente para que el inconsciente se despliegue lo más posible y allí, que esto es un descubrimiento que hizo Freud, no es tan extraño, allí en el inconsciente es donde están como los traumas, los recuerdos ocultos, la sombra que decía Carl Gustav Jung, ¿sí? Todas las cosas que no nos gustan nos relegamos de nosotros, las mandamos para atrás, las mandamos a la sombra y de repente en algún momento
salen, ¿sí? Porque el inconsciente necesita expresarse de alguna manera. Así que bueno, es básicamente eso. Claudia De Vicenzi, que es la directora del Instituto de acá de Vidas Pasadas, Regresiones a Vidas Pasadas en Buenos Aires, dice que es una sutil conversación entre dos personas, el estado de hipnosis. Es una sutil conversación entre dos personas, porque es una conversación entre dos personas, pero sutil porque estamos en un estado más profundo, ¿sí? De conversa, no es el estado monótono del día a día, de necesito 1 kilo de tomates y hablo con el verdulero, no, estamos en algo más profundo. ¿Qué, qué informaciones se pueden conseguir a través de la hipnosis? Digo, el que hipnotiza está sujeto a lo que recuerde la persona que está siendo hipnotizada, o se puede alcanzar a investigar más a fondo de la persona en cuestión. Acá ya entraría un poquito el plano esotérico, ¿no? En el tema de las regresiones o de la hipnosis más profunda, se supone que hay alguien que te transmite la información, ¿sí? Como que vos tenés un registro de tus vidas pasadas, que es el famoso registro akáshico, que por lo general lo abren algunos chamanes en el Amazonas o personas de culturas más antiguas. Eh, o hay algunas personas en nuestra cotidianidad, que capaz es el vecino que vive al lado de tu casa, que se dedica a hacer la apertura de registros akáshicos porque nació con ese don y está perfecto, no tiene por qué ser un chamán en la India. Eh, pero se supone que siempre hay alguien que te transmite la información. Ahí ya hablamos de los maestros, de los maestros. Había alguien que le hablaba a Catherine y le decía cosas para que Catherine le transmitiera a Brian, que eran parte de la vida de Brian, que Catherine no podría saber, ¿sí? También como una manera de decir, esto es real y estamos acá y existimos, aunque no nos veas. El mundo material no es lo único que existe. Eh, Así que bueno, se supone que son los maestros ascendidos los que transmiten la información, ¿no? Un dato que tampoco es menor es que cuando vos haces hipnosis o regresiones a vidas pasadas o lo que sea, estás buscando algo que te lleve a una sanación por algo que te está pasando. O sea, no es que vas como de viaje al Caribe y vas a obtener información superflua que no te va a servir para nada. Se supone que tus maestros te dan determinados datos, ¿sí? O vos vas ahondando dentro tuyo, dentro de tu inconsciente, en determinadas cuestiones súper fundamentales e importantes que te ayuden a sanar cosas en esta vida siempre en pos de la evolución, ¿sí? No es que vas a ir a buscar que yo fui una princesa nórdica en el siglo XVIII y mirá qué lindo vestido tenía. No, no, es maravilloso, ojalá lo veamos. Ojalá lo veamos, yo me quiero ver en ese vestido. Pero no es la finalidad última. Bueno, entonces, es que es chistoso porque te quiero hacer esta pregunta, ¿no? Va ligado a lo que acabas de decir. ¿Cuál es la finalidad de estudiar este tipo de cosas, de estudiar la reencarnación? ¿Qué se perseguía originalmente y qué se persigue ahora en estos tiempos modernos? Uy, qué pregunta extensa, Mario, me querés hacer hablar. ¿Qué se percibe? Bueno, eh, la finalidad de la escuela de Crotona para Pitágoras era que los aspirantes a ingresar dentro de la escuela pudiesen desplegar la conciencia y entender que eran eternos, ¿sí? Que es al fin y al cabo hoy en día también la finalidad de nuestra teoría reencarnacionista. O sea, la teoría de la metempsicosis en su momento era entender que somos eternos y que los adeptos a la escuela pitagórica pudiesen, mediante estados meditativos y ritualísticos profundos, y a veces hasta un poco penosos, porque no sé si hoy en día sería legal hacer todo lo que hacían, entrar como en estados de conciencia profundos, ¿no? Perdón, en estados de inconsciencia profundos que los llevaran a esta consecución de la conciencia, ¿no? O sea, a desplegar la conciencia, los famosos viajes astrales, ¿sí? Sentarte en un estado meditativo profundo y salir de tu cuerpo, ir a donde quieras, volver, decidir que eso se supone que es la finalidad del camino caminado, ¿no? Valga la redundancia. En la actualidad, las terapias a vidas pasadas, ¿sí? Que la tocan más los psicólogos y psiquiatras, mediante hipnosis, tienen la finalidad no tan espiritual del viaje astral, sino de sanación de conflictos actuales. Una persona tiene
ataques de pánico, no sabe por qué, no encontramos en esta vida el por qué vienen esos ataques de pánico, hacemos un proceso, es todo un proceso, esto no es algo de un día para el otro, ni que me junto con amigos y hacemos hipnosis para divertirnos, no, esto es un proceso, ¿no? Es un proceso y es una terapia de sanación. Hacemos una determinada cantidad de sesiones y vamos a buscar a vidas pasadas, a ver dónde está, no sé, capaz me morí ahogado, alguien me tiró al mar, atado de pies y manos, y hoy en día tengo ataques de pánico cada vez que voy a la playa, y no sé por qué. Entonces el mar está ahí, en esta vida no es un peligro, pero mi inconsciente tiene recuerdos espantosos de esa masa de agua gigante. ¿Se entiende? ¿O me explico? No, sí, 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 te entiendo. Entonces, ¿estás hablando de hacer una especie de psicoanálisis de vidas pasadas? No Sí, tanto del consciente de ahora, sino hablamos de vidas pasadas, ¿no? literal. Encontrar el origen de las causas. Encontrar las causas de las enfermedades del día de hoy, ¿no? Que son tantas, pero esto lo hacen personas especializadas, o sea, que por lo general son psicólogos y psiquiatras. Yo en este mundo soy una mera estudiosa de todos estos temas, una mera estudiosa y escritora, pero para inmiscuirse en estas terapias tiene que ser un profesional. De hecho, yo recomiendo profundamente a la primera discípula de Brian Weiss en la Argentina, que fue a estudiar con él a Estados Unidos en el Instituto Omega y fue mi psicóloga mucho tiempo, Liliana Holman. Actualmente está en Argentina, está presentando su último libro, Luces Amor. También todos sus libros son testimonios, fragmentos de regresiones, de sesiones de hipnosis, ¿no? De sanación, donde se han comprobado que la persona sanó por estas terapias. Es una terapia, ¿sí? No es nada esotérico, ni muy divertido, ni vamos a jugar al juego de la copa, no, es una terapia profunda. Ok, sí, claro, se debe tomar con la debida seriedad y el respeto que inmiscuye toda investigación, ¿no? Porque a final de cuentas estás investigando en la vida de una persona, bueno, las vidas de una persona. Totalmente. Es algo que se tiene que tomar con mucha seriedad. No cualquiera se abre inconscientemente a otro, ¿no? A sacar sus peores sombras, sus peores miedos, sus temores más profundos. No es algo que hacemos con cualquiera. Perfecto. Oye, Noé, bueno, en vista de que el tiempo se nos termina, ¿qué sigue ahorita para ti, para esta obra? La segunda parte, cuando sale, ¿cómo va a estar estructurado esta entrega de de estos libros que tienes en puerta? Bueno, el libro ya está completamente escrito. Digo el libro porque originalmente El Reino de las Tragedias era un solo libro que tenía 900 páginas. Eh, Oh, una editorial amiga me dijo, no se va a vender, vamos a dividir, así que empezamos a dividir y quedaron 3 tomos, pero es una misma historia. Así que están delimitadas para salir una cada mes y medio. Así que presentamos ayer El Reino de las Tragedias, en un mes y medio sale la segunda parte y al próximo mes y medio sale la tercera parte, donde ya daríamos finalidad a la saga de Tetractis. ok, y vas a seguir escribiendo sobre este tema, estás interesada en abordar otro tipo de temáticas, ¿qué sigue para ti? Actualmente yo estoy estudiando psicología en una universidad española y me estoy doctorando en filosofía antigua sobre el tema de la metempsicosis en la Universidad Católica Argentina. Así que bueno, claramente que voy a seguir escribiendo, tiendo a sacar algunos artículos científicos que están en academia.com, que es donde prácticamente todos subimos nuestros artículos. Y sí, este es un camino que creo yo que, bueno, es el eterno retorno, no termina nunca. Perfecto. Oye, compártenos tus redes, lugares donde puedan encontrar tus artículos o por qué medio te pueden saber más de tu trabajo. Sí, totalmente. Bueno, este Instagram en el que estamos ahora, que se llama Espíritu Transmigrado, después está mi página personal, donde también pueden mandarme mails, www.espiritutransmigrado.com. Los artículos están subidos a Academia. Espíritu Reencarnado es el artículo fundamental, mi artículo fundamental en Academia. Después hay otros, pero que ya son más de filosofía, un poco más práctica. Y bueno, eso, ahí tienen todos los lugares donde se puede encontrar. Perfecto, perfecto. Aquí estamos a la expectativa de que salgan los siguientes tomos
esta saga que tienes, de este libro, como tú lo mencionas, libro entero, pero que se tuvo que dividir en 3. Entonces, aquí vamos a estar al pendiente y te deseamos toda la mejor de las suertes en esta, pues en este nuevo hijo que acabas de tener, ¿no? Que acabas de mostrar al mundo, porque al final de cuentas, tener un libro es como tener un hijo también, ¿no? Es de percepción de esa emoción, ese sentimiento que te da el decir, ay, aquí está, yo lo hice, ¿no? Total. Entonces, te deseamos todo lo mejor, Noé. Gracias. Y aquí vamos a estar al pendiente de las cosas, ¿vale? Totalmente. Mil gracias, Mario. Un placer, como siempre. Pues cuídate mucho y nos seguimos viendo por ahí. Igualmente. Hasta luego. Gracias.